Los profundos tonos del órgano reverberaron a través de la Catedral de San Miguel mientras yo permanecía en el altar, con las manos temblando contra la seda marfil de mi vestido de novia. 200 caras me observaban, amigos, familiares, colegas, todos esperando el momento en que me convertiría en la señora de Nathaniel Ruiz. El sol de media mañana entraba por las vidrieras proyectando sombras arcoíris sobre el suelo de mármol, pero mi corazón no latía con alegría. Golpeaba con un conocimiento terrible y aplastante que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo me habían estado mintiendo? Detrás del mar de rostros expectantes, podía ver a mi madre en el primer banco, con su vestido esmeralda perfectamente coordinado y su sonrisa radiante. Parecía la imagen misma del orgullo maternal. 24 horas antes, habría creído en esa sonrisa. 24 horas antes, aún vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y el amor significaba algo sagrado. Nathaniel me apretó la mano, sus ojos azules cálidos con lo que una vez creí que era devoción. «¿Estás lista para esto, Celeste?», susurró, su voz con esa confianza familiar que me había atraído a él 3 años atrás. Miré su rostro, la mandíbula afilada que había trazado con mis dedos, la boca que me había prometido un para siempre, y sentí que mi mundo se cristalizaba en una claridad perfecta y terrible. «Oh, estoy lista», respondí en un susurro, mi voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. «Más lista de lo que imaginas». 3 meses antes, había sido felizmente ingenua. Me llamo Celeste María Durán, y a los 28 años creía tenerlo todo resuelto. Era la hija que mis padres siempre habían soñado. Graduada con honores de la Universidad de Georgetown, con un título en literatura, trabajando como editora senior en Ediciones Meridiano, y recién comprometida con Nathaniel Ruiz, el chico dorado de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido un cuento de hadas. Nathaniel, de 31 años y devastadoramente apuesto, era hijo del juez Hernán Ruiz y la filántropa Victoria Ruiz. Trabajaba como abogado corporativo en uno de los despachos más prestigiosos de la Ciudad de México, conducía un BMW y me había propuesto matrimonio en el Centro Cultural durante el intermedio de El Lago de los Cisnes, mi ballet favorito. «Vas a tener una vida tan hermosa juntos», había exclamado mi madre, Diana, esa noche, admirando el anillo de 2 quilates que capturaba la luz como fuego estelar. «Los Ruiz son una familia tan prominente. Has hecho un gran partido, cariño». Debería haber notado cómo lo dijo. No serás feliz o es perfecto para ti, sino has hecho un gran partido. Como si hubiera completado una transacción en lugar de encontrar a mi alma gemela. Mi padre, el pastor Guillermo Durán, había sido más reservado, pero igual de complacido. Había construido su reputación en valores familiares y morales tradicionales. Ver a su única hija casarse con una familia tan respetada se sentía como una bendición para todo lo que había predicado durante 30 años. «Nathaniel es un buen hombre», dijo papá, atrayéndome a uno de sus abrazos cálidos y envolventes después de la cena esa noche. «Puedo ver cuánto te ama, Celeste, y más importante, puedo ver cuánto lo amas tú a él». La palabra que más tarde sabría a veneno en mi lengua. La planificación de la boda consumió los siguientes 2 meses. Mi madre se entregó a los preparativos con una intensidad que me conmovía y agotaba a partes iguales. Insistió en manejar cada detalle, las flores, el catering, la música, incluso las pruebas de mi vestido. «Este es el sueño de toda madre», decía, hojeando revistas y haciendo llamadas interminables, planeando la boda perfecta de su hija. Estaba agradecida por su involucramiento, incluso cuando anulaba mis preferencias. Cuando sugerí flores silvestres para el ramo, insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un simple cuarteto de cuerdas, reservó una orquesta completa. Cuando mencioné escribir mis propios votos, me convenció de que los tradicionales eran más elegantes. «Confía en mí, cariño», decía con esa sonrisa que había heredado. «Mamá sabe lo que es mejor». Nathaniel parecía divertido por las dinámicas de nuestra familia. Solía aparecer sin avisar, encantando a mis padres con historias de su despacho y halagos sobre la cocina de mi madre. Él y Diana pasaban largos minutos en la cocina mientras yo terminaba llamadas de trabajo o revisaba manuscritos. Sus risas flotaban por nuestra casa de estilo colonial como música. «Tu madre es extraordinaria», me dijo una tarde mientras caminábamos por el Parque Meridiano, el mismo sendero donde me había pedido que fuera su novia.
Se desvive por asegurarse de que todo sea perfecto para nosotros. Siempre ha sido así, respondí, apretando su mano. Cuando era pequeña pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser impecable. Y siempre lo eran, estoy seguro. Se detuvo y me miró, sus manos enmarcando mi rostro. Igual que eres perfecta tú. Debería haber cuestionado por qué pasaba tanto tiempo hablando de mi madre. Debería haber notado cómo sus ojos se demoraban en ella cuando reía, o como siempre sabía exactamente qué vino traer para hacerla iluminarse de deleite. Estaba tan enamorada, y el amor, estaba aprendiendo, nos hace espectacularmente ciegos. La primera grieta apareció 3 semanas antes de la boda. Pasé por la casa de mis padres después del trabajo para finalizar los asientos. Llevaba los brazos llenos de tarjetas de confirmación y mi bolso pesado con manuscritos. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré por la puerta principal. «¿Mamá? ¿Papá?», llamé dejando mis cosas en el vestíbulo. «Cariño», vino la voz de mi madre desde la cocina. Pero había algo diferente en ella, jadeante, casi agitada. La encontré de espaldas al fregadero, lavando platos que parecían sospechosamente limpios. Su cabello oscuro, usualmente peinado a la perfección, estaba desordenado, y cuando se volvió, sus mejillas estaban sonrojadas. «Oh, Celeste, mi amor, no te esperaba tan temprano». «Son las 6:30», dije revisando mi reloj. «La misma hora de siempre los miércoles». Por supuesto, por supuesto». Secó sus manos en un paño, evitando mi mirada. «Tu padre está en la reunión del consejo de la iglesia». Algo se sentía mal, pero no podía identificarlo. La cocina olía diferente, no a las velas de vainilla habituales de mi madre, sino a algo masculino y caro. «¿Estuvo alguien aquí?», pregunté, sentándome en la isla de la cocina con las tarjetas. «¿Qué?». «Oh, no, solo yo». Se volvió al fregadero. «¿Cómo fue tu día, cariño?». Casi lo dejé pasar, casi. Pero entonces noté algo en el mostrador. Una taza de café de nuestro juego de porcelana fina, el que usábamos solo para invitados especiales. Aún estaba tibia. «Mamá, ¿de quién es esta taza?». Sus hombros se tensaron. «Mía, por supuesto. Tú solo tomas té por las noches». Estaba cansada, necesitaba cafeína. La mentira flotó entre nosotras como un cable cargado. Mi madre nunca había sido buena mintiendo. Sus señales eran tan familiares como mi propio latido. La forma en que evitaba el contacto visual, el leve temblor en su voz, el lavado compulsivo de platos. Pero la amaba y confiaba en ella, así que elegí creer. «Está bien», dije simplemente, abriendo la primera tarjeta. «Vamos a organizar estos asientos». La tarde transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado. La pillé mirando su teléfono constantemente, sus dedos tamborileando ansiosos contra el mostrador. Cuando Nathaniel me escribió alrededor de las 8 diciendo que trabajaría hasta tarde y me vería mañana, noté cómo todo su cuerpo parecía relajarse. La segunda grieta vino una semana después. Nathaniel había estado distante, alegando que el trabajo lo abrumaba. Nuestras cenas habituales de jueves se cancelaron 2 veces y se perdió nuestra cita para probar el pastel en la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que se había ido temprano. Conduje a su apartamento en un elegante edificio alto con portero que me conocía por nombre. El ascensor al piso 15 pareció eterno. Toqué a su puerta y usé mi llave cuando no respondió. «Nathaniel, ¿estás bien?». El apartamento estaba oscuro, pero su auto estaba en el garaje. Llamé su nombre de nuevo, caminando por el espacio que ya habíamos empezado a planear redecorar después de nuestra luna de miel. La sala estaba vacía, pero había una copa de vino en la mesa de centro. Solo una, pero con huellas de lápiz labial en el borde. Un tono que no reconocía. Nathaniel. Intenté abrir la puerta de su dormitorio, pero estaba cerrada con llave. Eso era extraño. Nunca cerraba su dormitorio. «Estoy aquí». Su voz vino a través de la madera, amortiguada y rara. «No me siento bien, Celeste. Intoxicación alimentaria, creo. Déjame cuidarte». «No, no. No quiero que te contagies, te llamo mañana. Está bien». Me quedé allí un largo momento,
mirando esa puerta cerrada. En 3 años juntos, Nathaniel nunca había rechazado mi ayuda cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería ser mimado hasta por un simple dolor de cabeza. Pero de nuevo, elegí la confianza sobre la sospecha. «Mejórate», dije a la puerta. «Te amo». «Yo también te amo». Las palabras llegaron un segundo tarde. La verdad tiene una forma de revelarse, como el agua encontrando grietas en una base. 2 días antes de mi boda, vino como un torrente. Estaba en la oficina tratando de concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval, cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba el número de mi madre. «Celeste, cariño, necesito un favor». «Por supuesto. ¿Qué pasa?» «Dejé algunos programas de la boda en mi auto y estoy almorzando con la señora Chen del comité de flores. ¿Podrías pasar por la casa y agarrarlos? Están en un sobre Manila en el asiento del pasajero de mi Mercedes». «Claro, no hay problema». El trayecto a la casa de mis padres tomó 20 minutos en el tráfico de la ciudad. Usé mi llave para entrar por la reja principal y estacioné detrás del auto de mi madre. El Mercedes estaba abierto, típico de nuestro barrio seguro. Abrí la puerta del pasajero y vi inmediatamente el sobre Manila, pero al alcanzarlo, algo más llamó mi atención. Un pequeño cuaderno de cuero negro había caído entre los asientos. No le habría prestado atención, excepto porque mi nombre estaba escrito en la tapa con la letra de mi madre. Mis manos temblaron al abrirlo. La primera página estaba fechada 3 meses antes, justo después del anuncio de mi compromiso. Nathaniel Ruiz es todo lo que debería haber elegido casarme. Apuesto, exitoso, de la familia adecuada. En cambio, me conformé con Guillermo y su ministerio de clase media. Pero quizás no sea tarde. Quizás merezca algo hermoso por una vez. El cuaderno se me resbaló de las manos. Me senté en el asiento del conductor del auto de mi madre, mirando su letra, mientras el mundo se inclinaba. Con manos temblorosas, recogí el cuaderno y seguí leyendo. Me mira como Guillermo solía hacerlo antes de que los años y la rutina lo desgastaran. Cuando Nathaniel elogia mi vestido o mi cocina, recuerdo que se siente ser deseada. Hoy se quedó después de que Celeste se fue al trabajo. Hablamos horas sobre literatura y viajes. Dijo que estoy desperdiciada en la vida de pueblo pequeño. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Celeste si lo descubriera. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? Realmente me eligió, no por deber o convención, sino por deseo. Página tras página, entrada tras entrada. La letra cuidadosa de mi madre documentando la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Hoy me besó. Dios me ayude, le devolví el beso. Hicimos el amor en su apartamento mientras Celeste estaba en su club de lectura. Dijo que soy más apasionada que cualquier mujer con la que ha estado. Me sentí viva de nuevo. Nathaniel dice que después de la boda encontraremos una forma de estar juntos. Dice que casarse con Celeste es solo lo que se espera de él, pero su corazón me pertenece ahora. La entrada final estaba fechada el día anterior. Mañana por la noche, la víspera de la boda, vendrá mientras Guillermo está en su reunión planeando la despedida de soltero, nuestra última vez antes de que Celeste se convierta en su esposa. Después, tendremos que ser más cuidadosos, pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos. Cerré el cuaderno y me quedé en perfecto silencio, con el mundo suburbano continuando a mi alrededor. Aspersores regando céspedes impecables, niños en bicicletas, perros ladrando a los carteros. Vida normal, mientras mi mundo entero se derrumbaba. ¿Cuánto tiempo? La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo habían estado riéndose de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena donde se sentaban uno frente al otro, en cada reunión familiar donde intercambiaban miradas que había sido demasiado confiada para interpretar. Pensé en mi padre preparándose para caminar conmigo por el pasillo mañana, ajeno a que su esposa se acostaba con el novio. Pensé en todas las formas en que me habían engañado, manipulado y traicionado las 2 personas que se suponía que me amaban más en el mundo. Fue entonces cuando vinieron las lágrimas. Lágrimas calientes y furiosas que sabían a sal y traición. Lloré hasta que mi pecho dolió, hasta que mi rímel corrió en ríos oscuros por mis mejillas.
hasta que no quedó nada dentro de mí más que una claridad fría y cristalina. Ellos se habían elegido el uno al otro sobre mí. Ahora yo me elegiría a mí sobre ellos. No fui a casa esa noche. En cambio, me registré en el Hotel Intercontinental bajo un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole al recepcionista que sorprendía a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira salió con facilidad. Aparentemente, estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido. En mi habitación de hotel extendí todo sobre la cama king como un detective organizando evidencia. El diario de mi madre, capturas de pantalla de los estados de cuenta recientes de la tarjeta de crédito de Nathaniel. Habíamos combinado cuentas para los gastos de la boda y una lista creciente de todas las señales que había ignorado. El olor a colonia cara en la cocina de mis padres, el lápiz labial en la copa de vino en el apartamento de Nathaniel, su repentina expertise en el vino favorito de mi madre, la forma en que ambos habían insistido tanto en votos tradicionales para la boda, probablemente porque sabían que en votos personales podría decir algo que expusiera su culpa. Pedí servicio a la habitación y me senté con las piernas cruzadas en la cama, comiendo pasta cara mientras planeaba su destrucción. La antigua Celeste los habría confrontado en privado, habría llorado y exigido explicaciones, y probablemente habría terminado manipulada hacia el perdón. La antigua Celeste creía en segundas oportunidades y en el poder del amor para superar todo. Pero la antigua Celeste estaba muerta. Murió leyendo el diario de su madre en un Mercedes-Benz mientras su mundo colapsaba. La nueva Celeste entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para resolverse en privado. Esto no era solo sobre un prometido infiel o una madre desleal. Era sobre dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que planeaban continuar su aventura después de mi boda, que me habían robado no solo la felicidad, sino la dignidad. Ellos querían jugar. Bien, había aprendido de los mejores. Llamé a mi asistente en Ediciones Meridiano. Jenna, necesito un favor. ¿Puedes compilar una lista de invitados para todos los que vienen a mi boda mañana? Correos electrónicos, números de teléfono, perfiles en redes sociales, todo. Por supuesto. ¿Todo bien? ¿Suenas? Todo perfecto, dije. Y por primera vez en días, lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todos tengan la información que necesitan para mañana. Luego llamé a mi compañera de universidad, Priya, quien trabajaba como periodista freelance en Nueva York. Celeste, Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás nerviosa? Estoy tan emocionada. Priya, necesito un favor y no quiero que preguntes. Está bien. Su voz se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés mañana en la Catedral de San Miguel con tu cámara y tus credenciales de prensa. Algo noticioso va a pasar y quiero que quede documentado. Celeste, me estás asustando. No soy yo quien debería tener miedo. La llamada final fue la más difícil. Marqué el número de mi padre, sabiendo que estaría de vuelta de su reunión planeando la despedida de soltero. Celeste, cariño, no deberías llamarme. ¿No es mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda? Papá, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Te amo. Pase lo que pase mañana, necesito que recuerdes que te amo y que nada de esto es tu culpa. Cariño, me preocupas. ¿Qué pasa? Nada malo, papá. Todo va a estar bien al fin. Después de colgar, me quedé en el silencio de la habitación del hotel por un largo tiempo, pensando en justicia y venganza, y la diferencia entre ambas. La venganza era sobre causar dolor. La justicia era sobre revelar la verdad. Mañana serviría justicia con una sonrisa. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Nos encanta saber de dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más relatos épicos de venganza en la vida. Disfruta escuchando. Me desperté al amanecer y pedí café del servicio a la habitación, sentada junto a la ventana en mi bata de hotel, mientras el sol pintaba la Ciudad de México en tonos de oro y rosa. En 6 horas, se suponía que me convertiría en la señora de Nathaniel Ruiz. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso, una mujer que se negaba a ser la tonta de nadie.
Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de mi madre. Buenos días, hermosa novia. Espero que hayas dormido bien. No puedo esperar verte caminar por el pasillo hoy. Las flores son perfectas. Los músicos se están instalando. Y confirmé con el fotógrafo. Todo está exactamente como debe ser. Te amo tanto, cariño. Hoy va a ser el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9 tomé una larga ducha, dejando que el agua caliente lavara los últimos rastros de la mujer que solía ser. Al salir, me miré en el espejo del baño. Realmente me miré, quizás por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, tan parecido al de mi madre. Mis ojos azules, heredados de mi padre. Mi rostro, que siempre habían llamado bonito pero nunca extraordinario. Hoy sería extraordinaria. Conduje a la catedral despacio, tomando el camino largo por el centro de la ciudad. La mañana era fresca y clara, perfecta para una boda. La catedral de San Miguel lucía magnífica bajo la luz matutina, sus agujas góticas alcanzando el cielo como una oración en piedra. Los autos ya llegaban. Invitados tempranos, proveedores, familiares preparándose para lo que creían sería una celebración. Estacioné en el lote trasero de la catedral y me quedé un momento, observando a gente que había conocido toda mi vida moverse afanada en preparativos para mi día especial. La señora Chen del Comité de Flores, el señor Rodríguez, nuestro vecino por 20 años, los amigos de la Facultad de Derecho de Nathaniel riendo y ajustando sus corbatas. Todas estas personas que me querían, que habían sacado tiempo de su sábado para presenciar lo que creían el inicio de mi feliz para siempre. Ellos también merecían saber la verdad. Recogí mi vestido de novia, zapatos y bolso de maquillaje, y entré a la catedral por la puerta lateral que llevaba al salón de preparación de la novia. El pequeño espacio ya bullía de actividad. Mi dama de honor, Catalina, colgaba su vestido y mis dos bridesmaids instalaban una estación de café y arreglaban flores. Celeste. Catalina corrió a abrazarme. Dios mío, estás radiante. ¿Cómo te sientes? Como si hoy cambiara todo, dije, y era lo más honesto que había dicho en días. ¿Dónde está tu madre? Pensé que ya estaría aquí. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo de Diana desde sus dulces textos de buenos días. Probablemente en casa preparándose, respondí. Sabes cómo le gusta que todo sea perfecto. Lo que no dije era que sabía exactamente dónde estaba mi madre porque había estado rastreando el teléfono de Nathaniel desde la noche anterior usando nuestra cuenta compartida. Había pasado la noche en nuestra casa familiar, saliendo a las 6:30 de la mañana, probablemente para evitar ser visto por vecinos o mi padre. Una última traición por los viejos tiempos. Mientras mis bridesmaids me ayudaban a ponerme el vestido, me sentía extrañamente calmada. La seda marfil se deslizaba sobre mi piel como una armadura, y cuando abotonaron las docenas de perlas diminutas en mi espalda, sentí que me transformaba en alguien nuevo, más fuerte. El vestido había sido elección de mi madre, por supuesto. Un clásico corte en A, con mangas largas, una cola catedral y suficiente bordado para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más simple, más moderno, pero Diana insistió. Este vestido saldrá hermoso en las fotos, dijo durante la prueba. La elegancia clásica nunca pasa de moda. Ahora entendía por qué había estado tan invertida en cómo me veía. Necesitaba que luciera perfecta para las fotografías que documentarían la humillación de su yerno. Catalina sujetó mi velo en su lugar. El mismo velo hasta las yemas que había usado mi abuela. Te ves absolutamente impresionante, Celeste. Nathaniel va a morir cuando te vea. Eso espero, murmuré. A las 11:30 llegó el fotógrafo para las tomas previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejando que capturara lo que creía eran imágenes de alegría nupcial, pero que en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45 llegó mi padre. Hola, mi niña hermosa. Papá se paró en la puerta del salón, resplandeciente en su smoking negro formal, su cabello plateado perfectamente peinado. A los 58 el pastor Guillermo Durán aún era un hombre apuesto, alto, digno, con esa calidez genuina que lo había hecho amado por nuestra congregación por décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Te ves radiante, cariño, dijo, sus ojos humedeciéndose. Apenas puedo creer que mi pequeña se casa. Las bridesmaids y el fotógrafo se apartaron discretamente para darnos privacidad.
Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y gentiles que habían bendecido incontables parejas, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me enseñaron a conducir, a rezar y a creer en la bondad. Papá, necesito decirte algo antes de que caminemos por el pasillo. Por supuesto, mi amor, ¿qué es? Saqué el diario de mi madre de mi bolso nupcial y lo puse en sus manos. Lo encontré en el auto de mamá ayer. Parecía confundido al abrirlo, pero vi su rostro cambiar mientras empezaba a leer. El color se drenó de sus mejillas, sus labios se entreabrieron ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. Celeste. Su voz era apenas un susurro. Esto no puede ser. Tu madre nunca. Lee las fechas, papá. Léelo todo. Se hundió en una silla, aún sosteniendo el diario, sus ojos escaneando página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia extendiéndose alrededor como crema derramada. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó al fin. Desde ayer. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Me miró. Este hombre que había construido su ministerio entero en la santidad del matrimonio y la familia, y vi algo romperse detrás de sus ojos. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Vamos a caminar por ese pasillo, dije firmemente. Vamos a dejar que todos vean exactamente quiénes son Diana Durán y Nathaniel Ruiz en realidad. Celeste, número. Piensa en esto. El escándalo, la humillación. La humillación no es nuestra para cargar, papá. Es de ellos. Me miró un largo momento y pude verlo luchando con 30 años de condicionamiento que decían que los problemas familiares se manejan en privado, en silencio, detrás de puertas cerradas. Hay 200 personas allá afuera, dijo. 200 personas que nos aman y merecen saber la verdad antes de presenciar lo que creen es una ceremonia sagrada. Tu reputación. Mi reputación será que me negué a ser hecha tonta, que elegí la dignidad sobre el silencio. Un golpe en la puerta nos interrumpió. 5 minutos todos, llamó la coordinadora de la boda. Papá se levantó despacio, sus piernas inestables. Por un momento, temí que colapsara allí mismo, pero enderezó los hombros y me miró con algo como orgullo. Eres más valiente de lo que yo fui jamás, dijo en voz baja. Aprendí del mejor. Me ofreció su brazo y juntos caminamos hacia las puertas del santuario. A través de los paneles de vidrio, podía ver la catedral llena de invitados, amigos y familiares que habían viajado de todo el país para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y peonías, justo como mi madre quería. El cuarteto de cuerdas tocaba el canon de Pachelbel, llenando el espacio sagrado con una melodía elevadora. Nathaniel estaba en el altar en su smoking perfectamente entallado, luciendo cada centímetro el abogado exitoso y novio devoto. Su padrino y testigos lo flanqueaban, todos sonriendo en anticipación. En la primera fila, mi madre se sentaba radiante en su vestido esmeralda, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Parecía cada madre de novia ideal, orgullosa, elegante, abrumada por la emoción ante la felicidad de su hija. La coordinadora abrió las puertas y comenzó la música procesional. Mis bridesmaids caminaron por el pasillo en sus vestidos rosados suaves, sonriendo a los invitados y tomando sus lugares en el altar. Luego la música creció en la marcha nupcial y cada persona en esa catedral se puso de pie. ¿Lista?, susurró papá. Apreté su brazo. ¡Lista! Entramos al santuario y sentí 200 pares de ojos volverse hacia nosotros. Flashes de cámaras. Gente sonriendo y susurrando sobre lo hermosa que me veía. El rostro de Nathaniel se iluminó al verme, sus ojos azules cálidos con lo que parecía amor genuino. Mi madre presionó su pañuelo contra sus ojos, la imagen de la devoción maternal. ¡Qué actores increíbles eran ambos!, pensé mientras caminábamos por el pasillo. Deberían haber estado en un escenario en lugar de en mi vida. Llegamos al altar y papá colocó mi mano en la de Nathaniel antes de sentarse. El gesto que se suponía simbolizaba a un hombre entregando su hija a otro, en cambio, se sentía como si me entregaran a mi enemigo. Queridos hermanos, comenzó el pastor Jenkins, su voz llevándose fácilmente por el sistema de sonido de la catedral.
Nos hemos reunido hoy para presenciar la unión de Nathaniel Guillermo Ruiz y Celeste Marián Durán en santo matrimonio. Lo dejé hablar, siguiendo la ceremonia tradicional, esperando mi momento. Nathaniel apretó mi mano y yo le devolví el apretón. En la primera fila, mi madre observaba con orgullo resplandeciente. No tenía ni idea de lo que venía. El matrimonio no debe tomarse a la ligera, sino con reverencia, deliberadamente, y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido por Dios. Qué apropiado, pensé. Hablemos de reverencia y propósitos divinos. Si hay alguien presente que tenga una causa justa por la que estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento. El momento en que podría haber hablado, revelado todo allí mismo. En cambio, permanecí en silencio. Dejé que el pastor Jenkins continuara con los votos, el intercambio de anillos, todo. Quería que se sintieran seguros. Quería que pensaran que habían ganado. Nathaniel, dijo el pastor Jenkins, tomas a Celeste como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo mejor y en lo peor, renunciando a todos los demás hasta que la muerte los separe. Nathaniel me miró a los ojos, su voz fuerte y clara. Sí, lo hago, renunciando a todos los demás. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Celeste, tomas a Nathaniel como tu legítimo esposo para tenerlo y cuidarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo mejor y en lo peor, renunciando a todos los demás hasta que la muerte los separe. Este era mi momento. El momento para decir sí y convertirme en cómplice de mi propio engaño, o el momento para quemar su mundo con la verdad. Miré a la congregación, todas esas caras llenas de expectativa y alegría. Miré a mi padre en la primera fila, sus ojos animándome a ser fuerte. Miré a mi madre, aún secándose los ojos con emoción teatral. En realidad, dije, mi voz llevándose claramente por el sistema de sonido de la catedral. Tengo algo que decir primero. La catedral cayó en un silencio perfecto. Incluso el cuarteto de cuerdas dejó de tocar. La mano de Nathaniel se apretó en la mía, su sonrisa vacilando ligeramente. Celeste. El pastor Jenkins parecía confundido. ¿Todo bien? Todo perfecto, dije, volviéndome hacia la congregación. 200 caras me miraban, la confusión reemplazando la celebración en sus expresiones. Solo me di cuenta de que antes de hacer la promesa más grande de mi vida, probablemente debería ser completamente honesta sobre todo. La mano de Nathaniel estaba casi dolorosa ahora. Celeste, ¿qué estás haciendo? Me solté y di un paso lejos de él, más cerca del micrófono. En la primera fila, mi madre se había quedado muy quieta, su pañuelo olvidado en su regazo. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Comencé, mi voz firme y clara. Significa todo para mí que hayan tomado tiempo de sus vidas para presenciar lo que creían sería el inicio de mi feliz para siempre. Murmullos comenzaron a ondular por la congregación. Podía ver a Priya al fondo, su cámara posicionada discretamente. Pero he aprendido recientemente que los finales felices se construyen en la verdad, no en bellas mentiras. Y hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Celeste. Nathaniel alcanzó por mí, pero di otro paso atrás. Ayer descubrí que mi prometido y mi madre han estado teniendo una aventura. Las palabras impactaron la catedral como una bomba. Jadeos rebotaron en las paredes de piedra. Alguien dejó caer su programa. En la primera fila, vi el color drenarse del rostro del juez Ruiz mientras miraba a su hijo. Encontré el diario de mi madre detallando su relación. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. 3 meses de reuniones secretas, mentiras y traiciones. 3 meses de ellos riéndose de lo fácil que era engañarme. Mi madre se levantó abruptamente, su rostro enrojecido. Celeste, detén esta tontería. Siéntate, Diana. El comando agudo vino de mi padre, quien también se había levantado. Su voz llevaba la autoridad de 30 años de ministerio. Y mi madre se hundió de nuevo en su banco como si la hubieran golpeado. Nathaniel intentaba frenéticamente salvar la situación. Todos, por favor, ha habido un malentendido.
¿Es un malentendido que pasaste la noche pasada en la casa de mis padres? Pregunté lo suficientemente alto para que todos oyeran, mientras mi padre estaba en su reunión planeando tu despedida de soltero. La catedral estalló en susurros y jadeos de shock. El rostro de Nathaniel palideció. Es un malentendido que has estado usando nuestra tarjeta conjunta para comprar vino caro para mi madre. Vino que ella mencionaba específicamente amar en sus entradas de diario sobre su aventura. El juez Ruiz estaba de pie ahora, mirando a su hijo con horror y rabia. Nathaniel, dime que esto no es verdad. Nathaniel miró alrededor de la catedral desesperado, viendo su reputación, su carrera, su vida entera desmoronarse en tiempo real. Yo puedo explicar. Oh, por favor, explica, dije, mi voz goteando falsa dulzura. Explícale a tu padre, a tus colegas, a todos los que creían que eras un hombre de honor, cómo sedujiste a la madre de tu prometida. Explica cómo planeabas casarte conmigo mientras continuabas tu aventura con ella. El silencio era ensordecedor. Cada persona en esa catedral miraba a Nathaniel, esperando su explicación, y no tenía nada. Ningún argumento astuto de abogado, ninguna desviación encantadora, solo la verdad finalmente expuesta en toda su fealdad. En la primera fila, mi madre lloraba. No las delicadas lágrimas de una madre orgullosa, sino sollozos ásperos y feos de una mujer cuya vida acababa de implosionar. Celeste, ahogó. Por favor, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente, dije, volviéndome hacia ella. Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un precio justo por sentirte deseada de nuevo. Entiendo que miraste a mi prometido y decidiste que lo merecías más que yo. No es eso, nunca quise. Nunca quisiste ser descubierta. La verdad colgaba en el aire como humo. Mi madre se derrumbó en su asiento, su vestido esmeralda ahora luciendo vulgar y desesperado en lugar de elegante. Miré de nuevo a la congregación, familia, amigos, colegas, gente que me había visto crecer. Sus rostros mostraban de todo, desde shock hasta simpatía y enojo. Pero ninguno me miraba con lástima. Eso era importante. Me negaba a ser compadecida. Quiero que sepan todos que esto no es sobre venganza, continué. Es sobre verdad. Es sobre negarme a construir una vida sobre mentiras ajenas. Y es sobre elegirme a mí, sobre gente que se eligió mutuamente sobre mí. Comencé a caminar por el pasillo, mi cola catedral barriendo detrás como el manto de una reina. Al pasar la primera fila, me detuve frente a mi padre. Papá, siento que hayas tenido que enterarte así, pero no siento que lo hayas sabido. Asintió, lágrimas corriendo por su rostro, pero sus ojos llenos de orgullo. Te amo, cariño. Hiciste lo correcto. Besé su frente, saboreando sal y tristeza. Luego continué por el pasillo. Detrás de mí, el caos estallaba. Nathaniel intentaba explicarse a su padre furioso mientras invitados se levantaban, susurraban y señalaban. Mi madre sollozaba en sus manos mientras la señora Chen del comité de flores la miraba con disgusto sin disimulo, pero no miré atrás. Caminé por esas puertas de la catedral con la cabeza alta, mi vestido de novia fluyendo detrás como un río de seda marfil. El estacionamiento trasero de la Catedral de San Miguel fue mi santuario. Me quedé junto a mi auto, respirando el aire fresco de octubre, sintiéndome más ligera que en meses. Los sonidos de caos desde adentro de la catedral flotaban por las pesadas puertas de madera. Voces elevadas, llanto, el raspado de sillas mientras la gente se movía y procesaba lo que acababa de presenciar. Mi teléfono ya vibraba con llamadas y mensajes, pero los ignoré todos excepto uno. Brilla, santo, celeste, santo cielo, ¿realmente acabas de...? ¿Lo capturaste todo? Cada segundo. Mi editor va a enloquecer cuando vea este metraje. Esto estará en todos lados para esta noche. Bien. ¿Estás bien? Realmente bien. Consideré la pregunta, parada allí en mi vestido de novia en un estacionamiento vacío, habiendo destruido 2 vidas y posiblemente mi propia reputación. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. En 1 hora, la historia se extendía como fuego por nuestros círculos sociales. En 3 horas, estaba en sitios de noticias locales. En 6 horas,
venganza nupcial era tendencia en redes sociales mientras la gente compartía el video de Priya y diseccionaba cada momento de mi confrontación en la catedral. Las reacciones fueron todo lo que había esperado y más. El juez Ruiz emitió un comunicado a través de su despacho, anunciando que su hijo tomaba licencia indefinida para atender asuntos personales. Traducción. La carrera de Nathaniel estaba acabada. Ningún despacho en la ciudad lo tocaría después de esto. Victoria Ruiz, la madre de Nathaniel, me envió una carta manuscrita que llegó por mensajero esa misma tarde. Querida Celeste, no puedo expresar mi horror por el comportamiento de mi hijo ni mi admiración por tu coraje hoy. Merecías mucho mejor que esta traición. Por favor, sabe que siempre tendrás mi respeto y apoyo. Con los más profundos remordimientos, Victoria. La congregación de San Miguel se unió alrededor de mi padre de una forma que me trajo lágrimas a los ojos. Para el domingo por la tarde, más de 100 personas habían llamado o pasado para expresar su apoyo y disgusto por lo que se nos había hecho a nuestra familia. Pero la respuesta más satisfactoria vino del círculo social de mi madre. Las mujeres con las que había pasado años tratando de impresionar con su matrimonio perfecto y su hija perfecta. En 24 horas, le pidieron discretamente renunciar a su posición en 3 juntas de caridad diferentes. Sus invitaciones a almuerzos se secaron. Su teléfono dejó de sonar. Diana Durán, quien había construido su identidad en ser la esposa perfecta de un pastor, de repente se encontró como sujeto de conversaciones susurradas y miradas de shock donde quiera que fuera. Intentó llamarme docenas de veces. Dejé cada llamada ir al buzón de voz. 3 días después de mi no boda, me senté en el estudio de mi padre, viéndolo empacar cajas con 30 años de libros teológicos y notas de sermones. No tienes que renunciar, dije por 12ª vez. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era cansada pero resuelta. No puedo predicar sobre la santidad del matrimonio cuando mi propia esposa la hizo burla. La congregación merece mejor. Papá había envejecido años en las últimas 72 horas. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus hombros más encorvados, pero también había algo pacífico en él, como un hombre que había cargado un peso sin saberlo, hasta que finalmente fue levantado. ¿Qué harás? Me ofrecieron un puesto en una pequeña iglesia en Veracruz, pastor interino mientras buscan a alguien permanente. Me dará tiempo para figurar qué sigue. ¿Y mamá? Su rostro se endureció. Tu madre hizo sus elecciones. Puede vivir con las consecuencias. Por la ventana podía ver a Diana cargando maletas en su auto. Se mudaba con su hermana en Guadalajara, la única familiar que aún le hablaba. ¿Has hablado con ella? Una vez, para decirle que presenté el divorcio. La palabra colgaba en el aire entre nosotros. Divorcio. En nuestra familia, esa palabra había sido impensable. Mis padres habían estado casados 31 años. Habían construido sus vidas enteras alrededor de la idea de hasta que la muerte nos separe. Lo siento, papá. No lo sientas. Me salvaste de vivir una mentira. Cerró otra caja, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Habría ido a la tumba sin saber con quién estaba realmente casado. Un golpe en la puerta principal nos interrumpió. Papá fue a responder mientras yo continuaba empacando sus libros. Oí voces bajas en el pasillo, luego pasos acercándose al estudio. Celeste. Papá apareció en la puerta con el juez Ruiz detrás. Hernán Ruiz lucía tan envejecido como mi padre. Su apariencia usualmente impecable estaba desaliñada, sus ojos hundidos por agotamiento y vergüenza. Juez Ruiz, me sorprende verlo. Necesitaba disculparme, dijo simplemente. Por mi hijo, por lo que te hizo pasar, por lo que les hizo a ambas familias. Estudié su rostro buscando señales de culpa o resentimiento, pero encontré solo remordimiento genuino. Gracias, pero usted no es responsable de las elecciones de Nathaniel. ¿No lo soy? Su risa fue amarga. Lo crié creyendo que tenía derecho a lo que quisiera, que su encanto y buena apariencia lo sacarían de cualquier problema. Creé al hombre que te traicionó. No, dije firmemente. Usted crió a un hijo. Él eligió convertirse en un hombre sin honor. Eso es culpa suya. El juez Ruiz asintió despacio.
Victoria y yo estamos en terapia, tratando de figurar dónde fallamos, cómo le fallamos tan completamente. No dejen que sus fallas definan su matrimonio, dije. Algunas personas solo están rotas por dentro. No significa que todos los que los amaron lo estén también. Me miró un largo momento. Eres extraordinaria. Sabes, la mayoría se destruiría por lo que te pasó. En cambio, ofreces sabiduría a un viejo tonto. Aprendí del mejor, dije, mirando a mi padre. Después de que el juez Ruiz se fue, papá y yo terminamos de empacar en un silencio cómodo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando su estudio en tonos de oro y ámbar, cerró la última caja y miró alrededor de la habitación que había sido su santuario por más de una década. ¿Algún arrepentimiento?, pregunté. ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre irme? No, pausó. Sobre criar a una hija lo suficientemente valiente para elegir la verdad sobre la comodidad. Nunca. 6 meses después, estaba en los jardines detrás de mi nuevo apartamento en Querétaro, viendo la primavera emerger del agarre del invierno. Flores de cerezo salpicaban el paisaje como confeti rosa, y el aire olía a hierba fresca y posibilidad. Mi teléfono sonó, la llamada semanal de papá. ¿Cómo está Veracruz?, pregunté sin preámbulos. Hermoso, pacífico. La congregación aquí es pequeña pero genuina, sin política, sin drama, solo fe y comunidad. ¿Eres feliz? Lo estoy logrando. ¿Y tú? ¿Cómo el nuevo trabajo? 3 meses antes, me habían ofrecido un puesto como editora senior en una prestigiosa casa editorial en la Ciudad de México. El salario era sustancial, el trabajo desafiante, y lo mejor, estaba a cientos de kilómetros del naufragio de mi vieja vida. Me encanta, dije honestamente, la ciudad, el trabajo, el anonimato. Puedo caminar por la calle y solo ser Celeste, no esa mujer del video de la boda. Bien, mereces un nuevo comienzo. El video de la boda eventualmente se desvaneció de su estatus viral, reemplazado por escándalos más nuevos y dramas frescos. Pero por varias semanas había sido la darling de Internet, la mujer que eligió dignidad sobre silencio, verdad sobre comodidad. La atención había sido abrumadora, pero al final empoderadora. Recibí miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y agradeciéndome por mostrarles que era posible elegirse a sí mismas. ¿Has oído de ella?, preguntó papá como cada semana. No. Y no lo había. Diana había intentado contactarme a través de intermediarios, mi tía, viejos amigos familiares, incluso mi antiguo jefe. Pero había dejado claro que no tenía nada que decirle. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón. Al menos no el tipo de perdón barato que pretendía que nada había pasado. Quizás algún día podría tener una conversación con mi madre, pero no hoy, no aún. ¿Qué hay de Nathaniel? Su abogado contactó al mío el mes pasado. Aparentemente está en terapia y quiere enmendar. Reí, pero ya no había amargura en ello. Le dije a mi abogado que le informara que la mejor enmienda sería dejarme en paz para siempre. Después de que la llamada terminó, me senté en mi jardín con una taza de café y mi último manuscrito, las memorias de una mujer que había reconstruido su vida después de descubrir la aventura de 20 años de su esposo. Los paralelos con mi propia historia no se me escapaban, pero había aprendido a encontrar fuerza en las historias de supervivencia ajenas en lugar de dolor en sus traiciones. Mi timbre sonó, interrumpiendo mi lectura. No esperaba a nadie, pero al abrir la puerta, encontré a un repartidor con un enorme ramo de flores silvestres, del tipo que había querido para mi ramo de novia en lugar de las rosas y peonías elegidas por mi madre. La tarjeta era simple, por elegirse a sí misma, de alguien que entiende. Una amiga, sin firma, sin dirección de retorno, pero no necesitaba una. En los meses pasados, me había conectado con docenas de mujeres que encontraron el coraje para dejar relaciones tóxicas, para hablar verdad al poder, para elegir su propia felicidad sobre la comodidad ajena. Éramos una hermandad de sobrevivientes y nos cuidábamos mutuamente. Arreglé las flores silvestres en un jarrón y las puse en mi mesa de cocina, donde su belleza natural iluminaba toda la habitación. Luego regresé a mi jardín, a mi manuscrito,
a la vida que estaba construyendo una elección deliberada a la vez. Un año después, estaba en el podio del gran salón de baile del Hotel Meridiano, mirando cientos de rostros, escritores, editores y lectores reunidos para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. La placa frente a mí decía: Celeste Durán, oradora principal. El poder de la voz auténtica. Hace un año, comencé, mi voz llevándose fácilmente por el sistema de sonido. Estuve en un altar frente a 200 personas e hice una elección que lo cambió todo. No la elección que todos esperaban, sino la que honraba quién soy realmente. En la audiencia, veía mujeres asintiendo, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Mi historia se había convertido en un referente para muchas, no por el drama o la venganza, sino por la verdad más profunda que representaba. Nos enseñan desde niños que mantener la paz es más importante que mantener nuestra dignidad, que ser amables vale más que ser honestos, que la comodidad ajena importa más que nuestra propia verdad. Pausé, pensando en esa mañana en la habitación del hotel cuando me miré en el espejo y decidí convertirme en alguien nuevo. Pero esto es lo que aprendí. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, cuando te eliges a ti sobre quienes te traicionaron, no solo cambias tu propia vida, das permiso a todos los que miran para hacer lo mismo. El aplauso fue cálido y sostenido. Después de mi discurso, docenas de mujeres se acercaron a compartir sus propias historias de elegir coraje sobre silencio, autenticidad, sobre aprobación. Tarde esa noche, me senté en mi habitación de hotel con una copa de vino, desplazándome por mensajes de mujeres que habían visto mi discurso en línea. Sus palabras eran variaciones del mismo tema. Gracias por mostrarme que era posible. Gracias por elegir la verdad. Gracias por negarte a callar. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá. Vi tu discurso en línea. Tu abuela estaría orgullosa. Miré el mensaje un largo tiempo. Se refería a mi abuela, por supuesto, la mujer cuyo velo había usado en mi no boda, quien me enseñó que la fuerza podía verse como gracia, y que a veces lo más amoroso era negarse a habilitar la crueldad ajena. Pero parte de mí se preguntaba si también se refería a Diana. Si en algún lugar de Guadalajara, viviendo con las consecuencias de sus elecciones, mi madre había visto a su hija hablar sobre coraje y sentido algo como orgullo mezclado con su arrepentimiento. Probablemente nunca lo sabría, y estaba bien con eso. Fuera de la ventana de mi hotel, la Ciudad de México brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En algún lugar de ese laberinto de luces, millones de personas hacían elecciones. Algunas valientes, algunas cobardes, algunas que lo cambiarían todo. Levanté mi copa en un brindis silencioso por todos ellos, pero especialmente por los que elegirían sí mismos cuando el mundo les dijera elegir el silencio. Los que hablarían verdad cuando mentir sería más fácil. Los que se alejarían de prisiones bellas disfrazadas de feliz para siempre. Por los que eligen la libertad, pensé. Incluso cuando la libertad se ve como estar sola en un altar diciendo la verdad a gente que preferiría creer la mentira. Terminé mi vino, cerré mi laptop y me preparé para dormir. Mañana volaría de vuelta a mi vida en la Ciudad de México, mi trabajo, mi apartamento, mi jardín de flores silvestres. La vida que había construido no sobre la base de alguien más, sino sobre mi propia verdad inquebrantable. Y si eso no era un feliz para siempre, era algo incluso mejor, un comienzo que me pertenecía enteramente. A veces la mayor venganza no es la destrucción, sino la liberación. A veces lo más poderoso que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma cuando todos esperan que elija el silencio. Y a veces el mejor feliz para siempre no es el que planeaste, sino el que creas cuando finalmente aprendes a valorar tu propia verdad por encima de la comodidad ajena.